Buenas tardes. Tengo dos invitados que no estaba previendo. Por ahí algunas cosas. If you have any question, probably I can translate that. Dr. Wade Thomason, trabajo bajo él. Él fue mi mentor en el doctorado. Y Paul Davis, que hice muchos de mis experimentos en el campo de él. Básicamente, hoy vamos a hablar un poco sobre bioenergía y sobre algunas cosas que hemos hecho en Virginia en los últimos 10 años. Yo no he estado en todo ese tiempo, pero sí he estado activamente participando en muchos de los esfuerzos que les voy a comentar ahora durante los últimos 5 años. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que empezar a hablar es bioenergía, ¿qué y por qué? ¿No es cierto? El valor de las preguntas ¿qué? Y de las preguntas ¿por qué? La semana pasada, el domingo, salió una nota que me hicieron acá la gente de Aprecid muy gratamente, y ahí hablamos un poco del concepto de bioenergía. Hay un poco, es un concepto, una definición semántica, pero hay algunas cosas que por ahí vale la pena aclarar. En realidad, bioenergía, un combustible fósil, sigue siendo parte de algo que podemos llamar bioenergía. Fue formado biológicamente y sirve para generar energía. Pero la validez y la fortaleza del concepto de bioenergía actual radica justamente en el concepto de renovabilidad. Esa bioenergía, esa fotosíntesis que se puso hace millones de años, pero no es renovable, ya no la llamamos bioenergía. Yo creo que ese es un concepto que lo tienen bien claro, pero mucha gente cuando habla de bioenergía tiende a pensar que un combustible fósil no es bioenergía. Ahora, si lo ponemos en este concepto de renovabilidad, obviamente no lo es. Bajo el concepto determinístico y de procesos sí lo es, porque hay fotosíntesis y hay producción de energía en base a esa fotosíntesis antigua. Yo creo que ese es un concepto siempre que está bueno redefinirlo. Después hay una cuestión relacionada con el cenit petrolero o el oil peak, que le llaman los americanos, y con el boom de la población mundial. Recuerdo cuando estaba en Iowa, que leí en uno de los carteles del Agronomy Department que decía, había un dicho en árabe, me pareció muy bueno. El dicho decía básicamente, mi padre manejó un camello, yo voy a manejar un auto, mis hijos volarán en jet, los hijos de mis hijos volverán a manejar o volverán a andar en un caballo. Y básicamente lo que apunta a eso es al cenit petrolero. Cuando empezás a ver la bibliografía, muchas fuentes dicen que ya hemos alcanzado el cenit petrolero. Cualquier cosa después de eso es para abajo. Otro dice que esto vendrá en 20 años, sea que lo hayamos alcanzado o sea que vienen 20 años, es inexorable y tenemos que hacer algo al respecto. Después también existe un montón de conversación actual con el tema del boom poblacional. Cada vez que voy y trato de leer cifras nuevas sobre la cantidad de gente que hay en el mundo, siempre encuentro un dato nuevo. Hace poco tuvimos un paper publicado y me acuerdo que en 4 o 5 meses, cada vez que iba y trataba de ver la proyección de la ONU y de otras entidades de fuste mundial, siempre cambiaba. El último dato que tenemos es de 9.3 billones de personas en 2050. Si eso pasa, nuestra producción de alimentos va a tener que aumentar entre 70 y 110% para darle comida a esa gente. Y en todo esto encima tenemos el tema del boom petrolero. Así que bueno, tenemos muchas cosas de las cuales hablar. Satisfactoriamente la producción de etanol en Argentina está aumentando, poquito pero aumenta. En 2018 fue de más de 1.3 millones de metros cúbicos, básicamente a partir de caña de azúcar y de grano de maíz. Caña de azúcar en el norte argentino, grano de maíz casi todo en Córdoba y un poco en San Luis. Este dato creo que es muy positivo y lo celebro y ojalá que pueda seguir esto en aumento. Ahora, cuando miramos un poco el tema de esa distribución, vemos que casi todo está distribuido y concentrado en Córdoba, las provincias del norte y San Luis. Me llamó poderosamente la atención que Buenos Aires es casi un actor no secundario, de terciario, de nivel cuaternario. Y bueno, estoy trabajando ahora en un proyecto que tal vez... ¿Ese ruido que viene de afuera? No lo controlo yo, viene del otro. Ya pusimos la queja hace un rato porque fue toda la tarde. Gracias. Sí, actualmente estamos trabajando con gente acá en Argentina para poder producir, para poder empezar a trabajar en ciencia básica relacionada con la remoción de residuos de cosecha de maíz y de trigo en la Argentina. Y básicamente lo que tenemos que hacer es empezar a contestar estas preguntas de qué es lo que pasa, qué cantidad podemos remover en cada lugar. Así que bueno, yo les quería comentar que estamos activamente trabajando en eso. Aprecid va a estar involucrado y otras entidades. Tenemos que saber qué cantidad podemos sacar antes que empiecen a darse
problemas antes que empiecen a ocasionarse efectos detrimentales en salud del suelo. Así que estamos trabajando en eso. Y ojalá que Buenos Aires cumpla un rol fundamental en la bioenergía del futuro en Argentina. Entonces ahora después de esa breve introducción voy a hablar un poco del caso del miscanthus y hablar de las perennes versus anuales. Siempre que se compara una perenne con una anual, no hay comparación alguna para hacer. Es una comparación de la no comparación. Cualquier perenne, básicamente, en líneas generales y en promedio, rinde entre 30 y 50% más que las anuales. Obviamente, el camino C4 fotosintético es muchísimo más eficiente que el de las perennes. Y en el caso del miscanthus es uno de los cultivos perennes más rendidores, uno de los que llega a producir mayor cantidad de biomasa. O sea que dentro de los perennes, que ya sabemos que rinden entre 30 y 50% más que los anuales, ahora incluso tenemos el mejor de los perennes. Y en Estados Unidos en los últimos 20 años se ha hecho muchísimo trabajo en miscanthus. Los europeos lideran todas las acciones en miscanthus, empezaron en el 93 y ya llevan más de 50 millones de dólares en investigación y son número 1, pero Estados Unidos es el segundo polo, si se quiere, de investigación científica en miscanthus. Y ojalá que Argentina y todo el cono sur también lo sea en el futuro. Cuando hablamos de miscanthus, mucha gente siempre dice miscanthus, y hay también una pequeña cuestión que aclarar. Se habla de miscanthus como un tema general, pero en realidad se está haciendo hincapié en una especie particular, en un híbrido particular de miscanthus, que es el Miscanthus giganteus. Pero la realidad es que cuando nosotros decimos miscanthus es un género que tiene alrededor de 14 especies, todas perennes C4, de una consistencia leñosa y que básicamente se multiplican por rizoma. Son originarias del sudeste asiático de Polinesia y fueron importadas en Europa en el año 1935 como ornamental y bueno, hasta el 93, como les dije, básicamente lo que se hizo fue una cuestión de ver cómo crecía, qué tan lindas eran, pero casi nada de investigación. En el 93 los europeos empiezan fuertemente con la investigación y de ahí se transforman en número 1 del mundo. Vida útil, más de 15 años, eso es lo que dicen los libros. Nosotros tenemos stands de miscanthus de más de 30 años en Estados Unidos, que no hacemos nada y todos los años viene exuberantemente el crecimiento. De hecho, cuando no tenemos nada para hacer y no tenemos ningún tipo de investigación que llevar, lo que hacemos es todos los años va el manager de la granja, lo quema y al año que viene volvemos a tener una cantidad impresionante de biomasa sin poner nada, sin poner fungicidas, insecticidas, herbicidas, sin aplicar un gramo de ningún fertilizante. Así que esto es lo que dicen los libros. En verdad les digo que de vuelta tenemos lotes de miscanthus de más de 30 años, entre los más antiguos del mundo. En líneas generales, los rendimientos relativos son altos, baja humedad cosecha, ronda y oscila entre 30 y 50% dependiendo del momento en el cual se coseche. Tiene una altísima eficiencia de uso de nitrógeno y de agua y tiene una muy baja susceptibilidad, para no decir casi que es tolerante o resistente, porque por ahí estaría cometiendo un error, pero la verdad es que nosotros nunca aplicamos nada porque nunca vemos nada. No vemos enfermedad, no vemos ninguna peste, no vemos maleza, así que bueno, acá tiene el cultivo perfecto. Obviamente que no lo es y vamos a hablar de algunas cosas que todavía quedan ahí para mejorar en cuanto a miscanthus. Pero estas son muchas de las cosas positivas que tiene miscanthus. Entonces, cuando hablamos de miscanthus, como le dije, estamos hablando de un género que tiene alrededor de 14 especies, pero la más importante y la que más se ha estudiado es esta, el Miscanthus giganteus, que es una cruza de un diploide que se llama Miscanthus sinensis y un tetraploide que es un Miscanthus sacchariflorus. Y bueno, cuando esa cruza, que es natural, es una cruza que ocurre sin participación humana, cuando esa cruza se da, tenemos el triploide Miscanthus giganteus. De vuelta, cada vez que ustedes vean algo que dice Miscanthus, si no dice nada, básicamente están hablando de del giganteus, que es estéril y es de ocurrencia natural. Se ha hecho muchísimo trabajo para tratar de se ha hecho muchísimo trabajo para tratar de romper esa esterilidad. Hasta ahora los resultados son no nulos, hay algunos avances, pero
los avances no son significativos. Esta es la doctora Emily Heaton, acá una de las pioneras del trabajo en Miscanthus en Estados Unidos. Ella trabaja en Illinois y esto es una foto en mediados de octubre. Este soy yo, una foto en Virginia, es mucho más bajo porque ustedes pueden ver que acá está en estado reproductivo, acá estamos todavía en estado vegetativo. Esta foto fue en octubre en Illinois y esta foto es en Virginia alrededor de junio, julio. Como les dije, es estéril, por lo tanto la propagación es vegetativa. Acá tenemos una de las contras del Miscanthus, hay que ir sembrándolo rizoma por rizoma. Hay unos videos muy interesantes que se ven en YouTube que básicamente es como una máquina sembradora de papa y hay 4 personas sentadas atrás y tienen que ir poniendo el rizoma, muy laborioso. Y bueno, los esfuerzos básicamente están tratando de romper esta contra del cultivo. Puede llegar a medir hasta 4 metros de altura, de hecho hemos medido plantas hasta 5 metros. Es muy resistente a bajas temperaturas. En líneas generales, cuando nosotros hablamos de perennes, no son resistentes a bajas temperaturas. Un concepto básico y la centralidad de las C4 es que son muy productivas en ambientes tropicales y subtropicales. Pero Miscanthus dentro del C4 es altísimamente resistente a bajas temperaturas. Y de hecho hay trabajos que... hay un paper que salió ahora en 2019, un grupo de investigadores de Illinois viajaron a Siberia y buscaron clones naturales de Miscanthus sinensis y Sacchariflorus y lograron obtener un clon de Giganteus que es altamente resistente a bajas temperaturas. En líneas generales, el Miscanthus, cuando baja la temperatura de 8 grados centígrados, por debajo de 8 grados centígrados, deja de haber división celular, pero puede seguir estando ahí vegetativo sin morir. Y se han registrado, datos científicos indican que hasta menos 5 grados centígrados podía llegar a soportar sin morirse. Después, bueno, cuando baja de 5 grados centígrados básicamente mueren los rizomas, pero es altamente resistente, lo cual es una característica bastante central por ser una rizomatosa C4. Como le dije, los experimentos empezaron en Europa en el 83, pioneros número 1, y tienen muchísima cantidad de información. Y en esa época, en los 90, los rendimientos estuvieron alrededor de los 25 megagramos de materia seca por hectárea, e incluso algunos superaron los 30. En líneas generales, el promedio estuvo cerca de los 25. Si ustedes se ponen a pensar, un maíz de 10 toneladas de grano, con un índice de cosecha de 0.5, 10 de grano y 10 de rastrojo, eso es lo que indica el índice de cosecha, estaría produciendo un maíz total de 20 megagramos. El Miscanthus siempre es mucho más productivo, siendo el maíz un C4, el Miscanthus es mucho más productivo y esto se debe a que el Miscanthus vegeta durante muchísimo más tiempo. El Miscanthus empieza a vegetar 6 semanas antes que el maíz y casi vegeta un mes y medio más que el maíz en Estados Unidos. Maíz en Estados Unidos se siembra mediado de... Qué linda la música esa. I'm enjoying this one. It's good. Yeah. I'm gonna take a drink. I'm gonna take a drink. El maíz se siembra en Estados Unidos a principios de abril, el Miscanthus está vegetando 6 semanas antes. Nosotros hemos visto que el Miscanthus ya empieza a reverdecer a mediados de febrero, principios de marzo, o sea que ya tenés 4 o 5 semanas más de crecimiento, y cuando vos estás cosechando un maíz a mediados de septiembre, el Miscanthus todavía está súper verde en Estados Unidos y tenés un mes y medio más hasta mediados. No se puede hacer nada. No, ya pusimos la queja porque fue toda la cita. No se puede hacer nada, discúlpenme, les pido disculpas por eso. Entonces básicamente a eso se debe 30-50% más de producción de Miscanthus con respecto a otro C4 como maíz. La doctora Emily Heaton, esta que está acá, llegó a medir rendimientos potenciales de hasta casi 61 megagramos por hectárea, o sea, triplicando toda esta producción total de maíz, grano más rastrojo. Obviamente la limitante de esto es que fue un solo sitio y fue un solo año, difícil. Pero en promedio de 3 años y 3 sitios, ella llegó a medir producciones que superaron los 38 megagramos de materia seca por hectárea, lo cual nuevamente es súper aliciente y es un buen dato. This is the one that you showed before, but acá estamos en Virginia, les quería mostrar el mapa de Estados Unidos continental, estamos en la costa este, lo que comúnmente tiene 3 nombres diferentes, la gente le llama el medio este de Estados Unidos, es el Mid-Atlantic US, o le llaman el sureste de Estados Unidos. Cualquiera de esas 3 cosas aplica y aplica bien, y estamos acá. Ahora, este es el orden, este es un mapa con los 11 órdenes que actualmente el ser humano conocemos.
Ustedes ya saben que la mayoría de suelos molisoles en la parte está el cordón maicero de Estados Unidos. Lamentablemente no tenemos esos suelos tan lindos. Hoy Paul estaba hablando de que después de 20 años de siembra directa logró aumentar la materia orgánica de 1.5 a 3%. O sea que a pesar de que tenemos bajos suelos con muy baja cantidad de materia orgánica, haciendo las cosas bien, viene bien. Básicamente los suelos que tenemos ahí son ultisoles, son suelos ácidos, altamente gradados, una porquería si se quiere, con una textura arenosa muy marcada, y algunos son altamente arcillosos. Les voy a mostrar algunos suelos, les voy a mostrar algunos de los suelos que tenemos. Estas son las 5 regiones geográficas o fisiográficas que tenemos en Virginia. Miscanthus, nosotros tenemos experimentos acá en la zona piamontesa del Piedmont de Virginia, y la mayor cantidad de los suelos, la mayor cantidad de los cultivos de grano se realizan acá en la región costera de Virginia. Tenemos uno o dos experimentos de Miscanthus, pero lo que les voy a hablar hoy están todos y todas en esta parte piamontesa. En la parte esta costera, de vuelta, mayoría de cultivos de grano, un horizonte superficial hasta 10-15 centímetros, altamente arenoso, después un poco de arcilla. Acá al revés, no tenés mucha arena, pero tenés un suelo altamente arcilloso, así que de vuelta, las condiciones no son las mejores para producir grano tal vez, pero sí son buenas para producir Miscanthus. Porque recuerden lo que les dije antes, ¿no es cierto? Estamos hablando del boom de la población mundial, entonces ¿cómo le explicamos a la gente que ahora vamos a utilizar tierras para producir bioenergía? Entonces, bueno, básicamente los suelos de acá no son aptos para agricultura, y sí son muy aptos para Miscanthus. Así que eso es una buena cosa. Un poco del clima de Virginia, no muy diferente al clima que tenemos acá en la región centro del cinturón núcleo de Argentina. Cualquier cosa que vean acá, súmenle 6 meses y le va a dar lo que ven en Argentina. El invierno de ellos es entre enero y febrero, es muy crudo, y empieza a hacer mucho frío acá en noviembre. Acá, de hecho, en Miscanthus, cuando baja esos 8 grados centígrados, no hace falta que la temperatura promedio de 3 días sea menor de 8. Cuando el cultivo censa una temperatura de 8 grados centígrados, automáticamente la división celular cesa. Así que en algún momento en noviembre se produce el cese del crecimiento celular de Miscanthus. Y bueno, estos 4 meses son terriblemente fríos. Estaba hablando de la temperatura, es acá, enero, febrero y noviembre, diciembre es muy frío. La cantidad de milímetros, yo acá tomé 3 años en Gretna, Gretna queda por acá, donde tenemos la mayor cantidad de nuestros experimentos. Ahí en esa región, en 3 años, superando casi siempre los 1000 milímetros, 1011, 1400 casi en 2013, y en 2014 1173. Y el promedio de 30 años, lo que ellos le llaman la temperatura y la precipitación normal, es de 1146. Así que no muy diferente a lo que tenemos acá. Ahora sí, lo que es diferente es la aptitud de los suelos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos sobre Miscanthus? ¿No es cierto? Y bueno, yo quería hablarle un poco del tema y del valor de las preguntas qué y de las preguntas por qué. Él es uno de mis advisors del doctorado, pero el otro co-advisor que tuve se llama Dr. John Fay. Él siempre habla del valor de estas preguntas, ¿no es cierto? The what and the why questions. Primero nosotros tenemos que fundar la base científica de los qué. ¿Qué es lo que pasa si uso esto y esto? ¿Qué es lo que pasa si uso esta variedad y esta variedad? ¿Qué es lo que pasa si uso 20, 30 o 50? Una vez que fundamos el ABC de la agronomía, que todavía no está fundado en muchas áreas del Miscanthus, podemos empezar a mover la ciencia y preguntar por los por qué. Pero nosotros tenemos que primero responder las preguntas del qué. Y básicamente lo que le muestre hoy responde a preguntas qué. ¿Qué es lo que pasa con esto versus esto? El primer estudio que nosotros tenemos y que empezó en el año 2010 con el establecimiento de 4 diferentes variedades, lo tenemos ahí en Gretna, en la parte piamontesa de Virginia. El objetivo nuestro fue determinar la productividad aérea y los componentes de rendimiento de esas 4 variedades. Utilizamos una variedad llamada Illinois. Cada vez que ustedes vean algo que dice Miscanthus, lo primero que ustedes tienen que pensar es que es Miscanthus giganteus, y si no dice nada acerca de la variedad, supongan que ustedes deben suponer que es Illinois. Esto me se lo dejo ahí. Y esta es la variedad que ellos desarrollaron, Emily Heaton y otras personas en Illinois. O sea que la mayoría de las veces que ustedes ven un estudio en Miscanthus, es Miscanthus giganteus y es este clon. Ahora, nosotros empezamos a utilizar la empresa lo llamaba Mendel, después se cambió y ahora se llama Nagara. Es una empresa que tiene la exclusividad ahora en Estados Unidos y está en Carolina del Norte. Nosotros tenemos experimentos con ellos, hablamos asiduamente.
Y esa misma empresa después se transformó en otra empresa. Ellos tienen este clon también que se llama Freedom. Y por último utilizamos otro clon que se llama Hoffman, que no tenía un nombre específico, nosotros le pusimos ese nombre y en realidad es de un vivero local y bueno, nosotros queríamos saber qué pasa. Los datos que les voy a mostrar son de Illinois, Niagara y de Freedom. No tengo en cuenta mucho en mis datos a Hoffman porque lo plantamos un año más tarde y con una repetición menos. Este año cuando sacamos un paper y mandamos esa información, nos mandaron con muchas ediciones, sacamos esa información, así que la información que tengo es sobre estos tres ahora, Illinois, Niagara y Freedom. El establecimiento, como les dije, fue en mayo. Hay otro estudio que tenemos de establecimiento que se lo voy a contar más tarde. Y la densidad fue una planta por metro cuadrado. Los lotes fueron de 9 metros de largo por 6 de ancho. Y medimos todas estas cosas. Biomasa aérea total. Obviamente medir biomasa subterránea hubiese sido complicadísimo. Estos cultivos pueden llegar hasta 3, 4, 5. No sabemos cuántos metros puede llegar. Imagínense algo que vegete durante 20 años. Es casi imposible saberlo. Pero es una buena pregunta para el futuro. También medimos biomasa de tallos y de hojas. Y también medimos la cantidad de macollos por planta. De hecho, en algunos experimentos que tenemos contamos macollos vegetativos y reproductivos. Después, más adelante, en otros experimentos les voy a contar, pero cada vez que vimos siempre una ventaja comparativa en rendimiento de tal o cual variedad, de tal o cual fertilización, siempre estuvo explicada por mayor cantidad de macollos por planta. O sea, que tener más cantidad de macollos en miscanthus es una buena cosa. Calculamos el potencial teórico de etanol, dado en litros por megagramo, y el rendimiento teórico de etanol en litros por hectárea. O sea, básicamente multiplicás la producción que vos tenés por megagramo por la cantidad de producción de materia seca y te da esto. La bibliografía dice alrededor de 200 litros. Yo le voy a mostrar datos que son mucho mejores que hemos obtenido, y lo cual indica o que hicimos las cosas muy bien o que la ciencia avanzó. Usamos un Randomized Complete Block Design, que es un diseño experimental de bloques aleatorios randomizados con 3 repeticiones y bueno, utilizamos una significancia de 0.10. Yendo a los datos específicos, yo acá le estoy mostrando la estación de crecimiento 13, 14, 15. Yo le dije que lo establecimos en 2010. 2011, tengo datos de 2011, pero eso fue un año después del establecimiento. Es casi una mala palabra en miscanthus decir que vas a empezar a cosechar algo un año después de plantarlo, porque lo que dice la receta agronómica es que debes esperar al menos 2 años. Si cosechás algo que todavía no está muy desarrollado, los rizomas sufren, la planta sufre a futuro para volver a vegetar. Nosotros lo hicimos y tenemos datos muy buenos, pero no se lo estoy mostrando acá. Lo que sí le estoy mostrando es la estación de crecimiento 2012, que se refleja en una cosecha del 13. Todo lo que creció en el 12 lo cosechamos en marzo, todo lo que creció en el 13 lo cosechamos en marzo 14 y todo lo que creció en el 14 lo cosechamos en marzo 2015. Así es la estación de crecimiento en Estados Unidos. Siempre cosechás el otro año después de la estación de crecimiento. Sacándole este año 2011, en líneas generales, el rendimiento promedio fue la estación de crecimiento 2012, la cual yo les dije que había sacado de acá este análisis. Yo acá les puse los datos para que ustedes vean qué es lo que pasó. Un año después de haber plantado el cultivo, cosechamos de vuelta. Ustedes van a ver que comparado con todos estos datos que son de más de 14, 15, 16 megagramos por hectárea, esto es casi una nimiedad, pero lo sigue haciendo muy bien. O sea que nosotros sabíamos que estábamos haciendo algo mal. No se cosecha al año siguiente de haberlo plantado, pero lo hicimos porque queríamos saber qué pasaba. Responde un poco a las preguntas estas del qué es lo que pasa. En líneas generales, nosotros hemos visto en lotes individuales, hemos visto durante estos 3 años en los cuales sí tomamos datos exhaustivamente, hemos visto rendimientos potenciales de entre 24 y 25 megagramos. Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta que para este experimento nosotros nunca agregamos nada, nunca pusimos un insecticida, nunca utilizamos un herbicida, nunca utilizamos un fungicida, no pusimos nitrógeno. De hecho, 4 años anteriores a empezar el experimento, el productor no había aplicado nada. O sea que fueron los 4 años del experimento, más los 5 nuestros, durante casi 10 años no se aplicó absolutamente nada. Y eso habla a las buenas de la eficiencia en utilización de recursos que tienen miscanthus. Nosotros encontramos una interacción entre cultivar y año, lo cual quiere decir que no todos los años es lo mismo. Algunos cultivares serán mejores un año, otros serán mejores otro. En líneas generales lo que vimos es que en Niagara, 2 años después del establecimiento, en el tercer año, lo que vimos que Niagara, esta especie
que no conocíamos mucho, que sabíamos que era altamente resistente a bajas temperaturas, esta fue la que más rindió. De hecho, cuando este paper nosotros lo publicamos este año en la Sociedad Japonesa de Pasturas, uno de los editores que también trabaja en Miscanthus se puso en contacto conmigo y me pidió que si le podía mandar rizomas de Nagara. Y de hecho, como le dije, la exclusividad de esos rizomas los tiene la empresa esta de Carolina del Norte. Vimos que es extremadamente productivo y aparte resiste muy bajas temperaturas. Así que existe ahora esa posibilidad de trabajo con esta gente. El tercer y cuarto año no vimos una diferencia significativa entre estos tres, pero bueno, de vuelta, estamos teniendo muy en cuenta. Yo no sé si esto funcionará. Estamos teniendo muy en cuenta este ahora y nuestros esfuerzos van a seguir centrados en este. Illinois, el que yo les dije que fue desarrollado en la Universidad de Illinois, la mayoría de los experimentos en Estados Unidos están centrados en este, está siendo dejado un poco de lado, porque no es tan tolerante a bajas temperaturas. De hecho, en el norte de Illinois han tenido muchísimos problemas con esto y ellos dijeron, bueno, ¿saben qué? Me parece que vamos a virar y vamos a cambiar. Y de hecho están empezando a trabajar más con este Nagara, que tiene un potencial excelente y resistente a bajas temperaturas. ¿Cuál es el valor de esto? Bueno, vimos cuál es el potencial de rendimiento relativo de estas especies. Los testeamos a campo y ya tenemos esos datos y sabemos entonces que vamos a seguir trabajando, o al menos vamos a poner mucho énfasis en el futuro en este. Esa biomasa total después la dividimos y tratamos de ver qué es lo que pasaba en hoja y qué es lo que pasaba con el rendimiento potencial de tallo y básicamente encontramos lo mismo. Nagara siempre fue mejor, o sea que ese mayor rendimiento de Nagara se explicó por mayor cantidad de hojas y por mayor cantidad de tallos. Después lo que hicimos también tomamos algunas de las muestras, esto solamente para el año 2014, de los 4 años que tenemos rendimiento solamente tomamos muestras un año y las corrimos por el NRI, se llama, que es como, no me acuerdo, es como una espectroscopía que vos tenés una ecuación, vos ya calibraste una ecuación, pero vos tenés que hacer algo que se llama química húmeda o química mojada, sería la traducción. Tomás algunas muestras, haces algún tipo de química, obtenés una ecuación y esa ecuación después la podés poner en una máquina y ya en el futuro no tenés que hacer toda esta química. Entonces, cuando la máquina esa emite una cantidad de rayos, ya sabe por los datos que tiene que esto es medio parecido a esto, entonces le asume un valor. Eso es lo que nosotros hicimos. Ya teníamos el modelo calibrado, después de 5 años de trabajo, no tuvimos que hacer esa química húmeda que lleva mucho tiempo de trabajo, entonces simplemente lo que hicimos es correr esa espectroscopía. Lo que encontramos es que no todos los cultivares son lo mismo. Y acá voy a utilizar un poquito de tiempo en esto. Ustedes fíjense que los dos mayores de estos tres, recuerden que Hoffman lo saqué del análisis porque lo plantamos un año más tarde y una repetición menos, estos dos fueron los que más rindieron vegetativamente, de estos dos son totalmente disímiles. Y ser totalmente disímiles significa que el uso de ellos va a ser totalmente disímil. Por ejemplo, vayamos al caso de Illinois. Illinois tuvo un altísimo valor de lignina, el más alto de lignina, y un muy bajo valor de ceniza. La lignina, estos tres componentes, celulosa, hemicelulosa y lignina, la lignina de los tres es la más pesada, entre comillas. Es la que pesa más, por lo tanto, si es la que pesa más, para un proceso termoquímico va a ser muy aceptable. Cuando vos tenés... ¿5 minutos? No. En este caso tenemos un alto contenido de lignina. Illinois es el mejor cultivar para procesos termoquímicos. Vos querés tener mucha lignina, vos querés tener algo que tenga un peso específico alto. Y tiene baja cantidad de ceniza, por lo tanto, de vuelta, para un proceso termoquímico, para pirólisis, es el mejor. Ahora, cuando vas a Nagara y tenés un bajo contenido de lignina, de vuelta, lo más pesado del componente está en baja cantidad, no es muy bueno para proceso termoquímico, pero sí es muy bueno para producción de etanol, porque de hecho lo que querés es menor cantidad de lignina. Así que lo que ustedes ven acá es que diferentes cultivares tienen diferentes usos. Este se va a adaptar mucho mejor a un proceso termoquímico de pirólisis, este se va a adaptar mucho mejor a un proceso de producción de biocombustibles. Después utilicé un modelo, utilicé una fórmula que Ben Goff, que es un profesor de Kentucky, él hizo su maestría y doctorado en Illinois, él trabajó en esto y bueno, básicamente lo que haces es poner la cantidad de celulosa, hemicelulosa y te dice qué cantidad de litros por megagramo vas a producir. En este caso nosotros el rendimiento
teórico por hectárea fue el mismo para estos tres, pero vimos cambios, o por lo menos vimos diferencias sustanciales en cuanto a la producción teórica de etanol. Como yo le decía, la bibliografía dice entre 150 y 200 litros por megagramo, nosotros encontramos valores un poco más elevados, lo cual es bueno. Y el rendimiento por megagramo, cuando lo multiplicas por la cantidad de biomasa que produciste, te da estos valores fenomenales de producción de litros por hectárea. Tomamos en cuenta, por ejemplo, el caso del maíz. El caso del maíz es alrededor de 400 litros por megagramo. Para producir esta cantidad, utilizando solamente la biomasa de maíz, deberíamos remover 10 megagramos por hectárea de maíz. Si ese maíz produjo 10 megagramos de grano, básicamente remover esas 10 megagramos de biomasa es remover todo lo que el maíz produjo. Una fatalidad. Así que altamente productivo, una cosa muy buena. ¿Puedo extenderme un poquito más? Porque si no, no voy a llegar. Es la última, igual. Acá les muestro algunas fotos, no sé si se ve muy bien. Acá a la izquierda tenemos Miscanthus a finales de octubre, cerca del final de la temporada de crecimiento. Todavía ya no estaba vegetando más porque... como ven acá está la inflorescencia ya rimó, pero obviamente que sigue habiendo división celular, y si hay división celular hay acumulación de materia orgánica, hay acumulación de biomasa. Acá lo que vemos son dos de los cultivares que utilizamos. Este es el cultivar Nagara, que fue el mejor de todos, que como les digo despertó el interés de esta gente de Japón y de otros lados, porque la cantidad de biomasa que produce es absolutamente maravillosa, y aparte, como les dije, también es altamente resistente a bajas temperaturas. Y este es otro cultivar, no recuerdo cuál, pero creo que es el Illinois. Así que ustedes acá pueden ver la diferente morfología de cada cultivo, de cada variedad, perdón. Después tenemos, respondiendo a las preguntas de qué, una de las grandes preguntas en Estados Unidos es qué pasa con la fertilización. Nosotros sabemos que Miscanthus y la mayoría de estas especies rizomatosas son altamente eficientes en el uso de nutrientes. Ustedes piensen que cuando la estación de crecimiento se detiene, una temperatura de -8, la planta la censa, boom, deja de dividirse las células de la planta, deja de acumular biomasa, y lo que pasa es que esa planta, cuando censa esa temperatura, empieza a mandar todos los nutrientes que tiene a rizoma. Y esa es la capacidad que le da para el año que viene volver a vegetar. Entonces nosotros en algún momento de principio de noviembre eso es lo que está pasando. Tenemos esa cantidad de nutrientes y de cosas que hay en la planta, que la planta censó esa baja temperatura y todo eso va bajo superficie y se acumula. Pero sabíamos que era altamente eficiente en la utilización de nitrógeno por esta característica, pero no sabíamos cuál es la cantidad de nitrógeno que se tiene que utilizar. Entonces yo creo que esto empezó en 2005 más o menos, fue una gran iniciativa a nivel de todo Estados Unidos, 5 grandes áreas, ellos llaman el Sun Grant Initiative, y cada área tenía un ente o una universidad reguladora. Nosotros estuvimos trabajando bajo la órbita de Dakota del Sur. Si bien nosotros estamos acá, bueno, trabajamos por este experimento en particular con la gente de South Dakota. Y las preguntas fueron esas dos. Nosotros queríamos saber si tasas moderadas, cuando un americano promedio pone en maíz 150, 200, 300 kilos de nitrógeno, queríamos saber si algo mucho menos que eso iba a maximizar el rendimiento de Miscanthus. No sabíamos qué pasaba. Y el segundo, queríamos saber cuál era el impacto de esas diferentes tasas o niveles de nitrógeno en diferentes componentes de la planta. Este experimento nosotros lo empezamos en 2010 en Virginia, pero hubo otros estados como Illinois, Kentucky, Nebraska y New Jersey que empezaron en 2009. Estamos escribiendo un paper y la data de todos estos juntos va a ser compilada en esa investigación. Nosotros volvimos a medir biomasa aérea total, número de macollos por planta, y medimos la relación hoja-tallo. A nosotros nos interesaba saber qué era lo que pasaba con esta relación hoja-tallo. Yo hoy les mostré el cultivar Nagara, cuando maximizaba rendimiento, maximizaba cantidad de hoja y cantidad de tallo. Pero a mayor cantidad de hoja tenés, es menor la producción de biocombustible que puedes llegar a tener, porque lo que vos querés tener es más cantidad de tallo. Así que bueno, nos interesaba saber la relación hoja-tallo. De vuelta a un experimento randomizado de bloque completo, 3 repeticiones con significancia al 0.5%, hicimos la separación de medias estadísticamente. Una de las cosas que vimos de vuelta, como yo le expliqué antes en el experimento anterior, y también lo vimos acá, es que cada vez que vimos más rendimiento, eso estuvo explicado por más macollos. Tenemos que producir más macollos si queremos producir más biomasa de Miscanthus.
En contrapartida, lo que vimos es que cuando la relación hoja-tallo incrementa, o sea, tenés más cantidad de hoja por la misma cantidad de tallo, el rendimiento de esa biomasa baja. Entonces, de vuelta, y en esto están basando muchos de los esfuerzos de los americanos en Illinois. Ellos están tratando de producir más macollo y de que la planta produzca menos cantidad de hoja. Porque cuando producís más hoja, no solo la biomasa aérea se reduce, sino que también se reduce la conversión a combustible de eso. En línea general, lo que nosotros vimos es lo siguiente. Cuando aplicábamos nada, rendía menos que cuando aplicabas algo. Ahora, cuando aplicabas algo que era 60 o 120, estos dos rendían lo mismo. Ergo, gran conclusión de esto, aplicar 60 maximizó la producción de biomasa de miscanthus. No tenemos que aplicar 120. Casi, ustedes fíjense, estos son los rangos de mínima y de máxima, son muy parecidos y en estos 3 años no vemos diferencias significativas, incluso en el cuarto año, entre 60 y 120. Tomó igualmente 4 años que se vea algún tipo de diferencia entre lo no fertilizado y lo fertilizado. No sabemos por qué, pero sí sabemos ya una cosa más. De vuelta, respondiendo a este tipo de preguntas, que sabemos que aplicar 0 es malo, pero podemos aplicar 60, no hace falta aplicar 120. Y con eso vamos a maximizar la producción de biomasa. Y bueno, no lo puse acá, pero hay al menos 5 otros experimentos que tengo que hablan de esto y ellos están diciendo entre 60 y 80 kilogramos de nitrógeno maximizamos producción de biomasa de miscanthus. Comparado con maíz, un americano de vuelta promedio, 150, 200, 300, la verdad que es algo fenomenal. Y esto no pasa. Bueno, después también medimos la cantidad de macollos por planta y la relación hoja-tallo. La historia larga o breve, como dicen los americanos, cada vez que vimos esa cantidad mayor de biomasa en este cuarto año fue explicada por más macollos. De vuelta, queremos producir más planta, produzcamos más macollos en miscanthus. Un tercer experimento que también realizamos y que se empezó en el año 2011 fue tratar de saber qué era lo que pasaba cuando sembrábamos en la primavera, a principios de marzo, versus qué es lo que pasaba cuando sembrábamos en otoño, a principios de diciembre. Ese era el factor inicial. Y un segundo factor también que tuvimos en cuenta fue la densidad de siembra. La densidad de siembra fue el factor principal. ¿El tiempo ya se fue? Ok, entonces me parece que voy a tener que pasar todo esto. Lo que nosotros encontramos que densidades altas, utilizamos 3 tipos de densidades. De vuelta, nosotros no sabíamos cuántas plantas teníamos que poner, cuántos rizomas, no son plantas, cuántos rizomas. Utilizamos 1, 1.5 y 3. 1 fue la baja densidad, 1.5 fue densidad media y 3. Cada vez que pusimos 3 rizomas, obtuvimos la mayor cantidad de biomasa. Y obtuvimos esa mayor cantidad de biomasa cuando sembramos en primavera. Bueno, esto tiene una explicación. Como le dije, por debajo de 8 grados centígrados, la división celular se para, pero cuando ya la temperatura es tan fría, los rizomas se mueren. Y en Virginia tenemos un invierno muy frío. Entonces, esta baja producción acá en otoño se explicó por eso, por una pérdida tremenda de cantidad de rizomas. Y esos rizomas que se pierden, no los recuperás siempre. O sea que ya sabemos algo. Sabemos que sembrar a alta densidad, obviamente hay que ver la parte económica, nos va a proporcionar más cantidad de biomasa y mejor aún si la sembramos en primavera. Parecido en 2013. Otro experimento que nosotros estuvimos participando y que trabajó la gente, esta es una empresa privada que se juntó con la gente de Virginia Tech. Esta persona están haciendo más de 4 o 5 mil acres de producción de bioenergía en Estados Unidos y lo que ellos decían es, bueno, tal vez no hay un mercado ahora mismo para el miscanthus. Imagínense, en Estados Unidos los precios de petróleo están bajísimos, no puedes competir con eso. Pero puede haber algo que desarrollemos a escala local. ¿Qué pasa si hacemos algo a escala local? Entonces empezaron a trabajar con un hospital local tratando de producir miscanthus y otras pasturas perennes, utilizar eso para generar calor. Y le voy a mostrar algunos datos. Esto es lo que llaman de Farm to Fuel Ecosystem. Ellos dicen, de la granja a producción de combustible, en local. No hace falta hacer algo nacional. Esta es la forma en que ellos lo almacenan, una forma muy sencilla, porque el miscanthus no pierde mucho cuando se almacena a campo, lo cual es bueno para miscanthus. Y ellos compararon tres diferentes escenarios. Un escenario
a los 44, otro escenario a los 50 y otro escenario a los 122 días. Básicamente lo que ellos hicieron, dijeron, bueno, queremos producir esta cantidad de energía. Para producir esta cantidad de energía necesitamos esta cantidad de miscanthus, y para producir esa misma cantidad de energía con un fossil fuel, con un petróleo, necesitamos esta cantidad de petróleo. La cantidad de energía final era la misma, pero utilizaban dos diferentes fuentes, miscanthus y el petróleo. Cuando cortaron el miscanthus a los 44 días de haber empezado la estación de crecimiento, comparando de vuelta estas dos fuentes, el petróleo y pasturas perennes, entre las cuales estaba miscanthus, para producir la misma cantidad de energía, eso es fundamental que lo tengan en cuenta, ellos ahorraron $43.000 para calefaccionar ese lugar. Ahora, cuando cortaron el miscanthus a los 50 días, el ahorro fue mucho mayor, y lo fue incluso mayor cuando cortaron los 122 días. El ahorro superó los $100.000. Entonces, de vuelta, tenemos que buscar cómo adaptar el sistema. Sabemos que a escala local y nacional, por ahí no es el mejor momento, pero se puede hacer algo localmente, trabajar por un hospital, trabajar por una escuela, calefaccionarlo y utilizar esta energía, y sabemos que eso trae beneficios. Y ellos hablan de ripple effect, que significa que bueno, esto gotea y se termina trasladando a toda la sociedad. Ellos vieron incrementos en la cantidad de puestos de trabajo, beneficios para la ciudad esa pequeña donde vivían de $100.000 por año, haciendo estos cultivos energéticos. Así que si no funciona a escala local, empecemos a escala, si no funciona a escala nacional, empecemos a escala local. Ya casi terminó. Ese es otro proyecto que les puedo contar un poco si quieren después, pero no tenemos tiempo. Y este es el sumario. Productividad de miscanthus altísima, más le puse, para que sepa que es mucho más que buena. Eficiencia de uso del agua, nutrientes y energía altísima. Casi el 90% de cualquier cosa que venga del sol, el miscanthus la transforma en algo, imbatible. Manejo es extremadamente simplificado, ya les dije, nosotros hemos tenido lotes de más de 10 años, no pusimos nunca nada, tratamos de llevar el sistema hasta el límite para ver qué pasaba y tuvimos rendimientos de más de 30, 40 megagramos de materia seca por hectárea en algunos casos. El ABC del manejo lo tenemos, ya sabemos un poco de densidad, sabemos cuándo sembrar, sabemos qué cantidad sembrar, sabemos qué cantidad de nitrógeno poner y aparte sabemos qué variedad utilizar, eso lo tenemos. Otra de las ventajas del miscanthus es la bajísima humedad de cosecha, entre 30 y 50%, depende de cuándo lo coseche. Después, si alguien tiene una pregunta, le puedo hablar un poco más. Tenemos algunos problemas con la cosecha, porque vos estás cosechando algo que es terriblemente voluminoso, pero que pesa poco. Pero hay ya gente que ha hecho cosas al respecto y lo están peletizando, así que estamos empezando a buscar la alternativa para esto. No es lo mejor de todo, no es el punto más fuerte de miscanthus, pero se está trabajando mucho en esto. Y bueno, en lo que todavía estamos muy flojos es en la logística y transporte, por lo que yo le decía antes, la cosecha, estás cosechando algo que tiene mucho volumen, pero es muy difícil poner en un camión. O sea, vos cosechás 40 toneladas, pero si de esas 40 podés poner en un camión solamente 10, contra otras 30 de maíz, y bueno, la cosa se complica. Así que esta es hoy por hoy el área más floja y en la cual se están haciendo muchos experimentos. Yo por eso puse de más a menos, porque yo creo que está avanzando. Y si quieren saber algo más de ensilado de maíz, yo no les hablé, pero podemos hablar de eso. Hay un paper muy lindo que leí, que se produjo ahora en el 2019 y habla de una experiencia en Alemania. Tienen 9.000 plantas de biogás en Alemania, 9.000 plantas de biogás. Y ellos están empezando a utilizar el ensilado, yo puse ensilado de maíz, discúlpenme, ensilado de miscanthus. Están empezando a probar ensilado de miscanthus y en este paper lo que ellos hacen es evaluar 3 diferentes fechas de ensilado. Principios de septiembre, mediados de septiembre y principios de octubre. Lo que ellos se encontraron es que el ensilado a mediados de septiembre es el que les otorgó la mejor eficiencia de conversión de biomasa a metano. Creo que eso es todo. De vuelta, como les digo, el potencial es altísimo, pero tenemos que empezar a pensar a una escala local, a una escala nacional. Todavía esto no está muy desarrollado. La semana pasada estuve con gente de Castelar y me contaron de un proyecto que hay una empresa que está interesada en sembrar 1 hectárea de miscanthus porque quiere empezar a reducir la emisión de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero. Imagínense usted algo que vegeta por 15 años la cantidad inmensa de biomasa y de carbono que puedes poner en el suelo. Y la Secretaría de Agricultura de la Nación también está muy interesada en esto. Hay otras 2 o 3 empresas que no voy a decir nombre para no quemarla, pero también están interesadísimos en esto. Está empezando a darse, ya sabemos el ABC, lo que viene son otros tipos de preguntas que vamos a tener a futuro. Gracias, Martín. Si hay alguna pregunta, por favor, les acerco el micrófono. ¿Cómo pongo esto ahora? No está bien.
Una consulta. Respecto del sitio que vos estabas describiendo, de todos estos ensayos, lo presentaba como unos ultisoles, no sé, imagino sobre algunas areniscas rojas, porque decía que son poco fértiles, arenosos. Pero el micrófono? lo presentaba allí como con 1000 milímetros. Y digo, ¿cuál es la restricción para un cultivo de maíz y qué comportamiento tiene en ese sitio donde están estos cultivos, ¿no? En la parte costera que yo le mostré, a ver, ¿cómo puedo volver a...? El puntero. En la parte esta costera, que fue lo que estuvo hablando hoy Paul Davis y también Wade Thomas estuvieron hablando, en esta parte costera casi el 100% de lo que se hace es cultivo de grano, o sea que ahí no tenemos una oportunidad. Podría vegetar terriblemente, pero ya estás fundando algo sobre bases que sabes que no se van a sostener en el tiempo. ¿Cómo vas a competir con un cultivo de grano? Entonces nos movemos a esta parte. Acá los cultivos de grano están muy mal, no pueden. Esto es una roca. Yo he tomado muestras de suelo de esto y a los 2 días es más duro que una roca, ¿no? Es imposible. O sea, a veces me pregunto cómo las plantas traspasan eso. La restricción es edáfica ahí, no de clima ni No, porque tenés 1200 milímetros por año de lluvia. Y la brecha térmica también te permite el desarrollo. Una restricción, suelo. No, la brecha térmica, el tema de las temperaturas muy bajas en invierno, noviembre, diciembre, ahí en noviembre ya viene algo que la planta sense y dice, bueno, acá ya no prospero más, empiezo a mandar todo bajo superficie. Noviembre, diciembre, enero y febrero son muy, muy fríos. El miscanthus en esta zona de Estados Unidos comienza a vegetar de vuelta en marzo, cuando ya empieza a censar que esas temperaturas de entre 8 y 10 empiezan a aparecer, empieza de vuelta a vegetar. O sea que tenés esos 5 meses que son muy malos. Ahora, no es una restricción total, porque si vos pensás que... no puedo volver. Disculpame, te quiero mostrar el mapa de Estados Unidos. Si vos pensás que nosotros estamos acá en Virginia, el invierno sí es bastante frío, pero la gente que está, yo creo que Illinois, this is Illinois, right? Which one is Illinois? Is this one? Este es, this one? Ok, ustedes, Illinois es muchísimo más frío y ellos tienen un montón de miscanthus acá en el norte. Ellos sí tienen un problema y sin embargo yo les mostré experimentos de Emily Heaton casi superando los 60 toneladas. El problema nuestro no es total, el problema nuestro es edáfico en esa parte. Y como no había otra cosa que prospere, al menos vegetativamente, bueno, vimos que era una oportunidad grandiosa y única para empezar a producir esto. ¿Qué comportamiento tiene sales y sodio? Esos materiales, ¿no? La bibliografía, nosotros no testeamos eso, pero la bibliografía dice que entre 5.5 y 7.5 de pH prospera, pero hay experimentos que llevaron eso un poquito más allá. Siempre está bueno llevarlo un poquito más allá a ver qué pasa. Nosotros hicimos eso en muchos experimentos. Y vieron que hasta 8.5 seguía vegetando. Nosotros tenemos más de 1 millón de hectáreas con problemas salinosódicos en Argentina. Ahí está la gran oportunidad también nuestra. No podemos competir con alimentos, tal vez no podemos competir con los bajos precios de combustible que hay ahora, pero podemos empezar localmente y podemos empezar localmente en esos lugares que tienen problemas en Argentina, porque sabemos que algo con 8.5, un maíz vegeta entre 6 y 6.5. Bueno, estamos diciendo acá que hasta 8.5 han visto que sigue vegetando, así que la oportunidad nuestra está ahí. Martín, ¿esos niveles de productividad que mostraste de los ensayos tuyos son con hoja o sin hoja? Yo no mostré, pero nosotros casi siempre cuando cosechamos en marzo. Lo que pasa es que cuando esta planta sensa esa baja temperatura, no solamente manda todos los nutrientes y manda casi todo lo que tiene a rizoma, sino que también las hojas empiezan a cenecer. Entonces, cuando nosotros cosechamos en marzo, esos rendimientos los hemos obtenido en la mayor parte de los casos casi sin hoja, es casi todo tallo. Claro, es una cosecha tardía lo que hace. Es una cosecha tardía. Pero lo que pasa es que nosotros queremos hacer eso. Porque fíjense ustedes, acá viene otra cuestión. Vos querés ser sustentable. Ahora, vos podés cosechar un montón si cosechás en diciembre, pero vas a cosechar un montón de hoja. Y esa hoja yo les dije que no era muy buena para la conversión energética. Estos 200, 250 litros por megagramo están explicados por Macoyo. Cuando pones la hoja ahí, esa conversión baja. Y no solo eso, sino que estás exportando un montón de nutrientes. Ahora, el año que viene, esa cantidad de nutrientes que no vas a tener en el rizoma, la vas a tener que poner. Todos por fertilización. Todos estos experimentos que yo les mostré, donde no aplicamos nunca nada,
Pudimos hacer eso porque el micanto tiene esta capacidad impresionante de mandar todo bajo suelo y reponer. Yo estuve hace poco leyendo un paper que casi el 50% del nitrógeno que utiliza viene explicado por el nitrógeno que viene de rizoma. Y vos decís, ¿dónde viene otro 50%? ¿Alguien lo tiene que poner? Y no, a veces viene por deposición atmosférica, a veces viene por alguna lluvia, bueno, hay un montón de cosas. Y aparte, obviamente, por exploración. Si tenés un cultivo de 5 versus uno de 10 años, el de 10 años está mucho más desarrollado, explora una mayor cantidad del perfil del suelo, pero 50% de ese nitrógeno viene de rizoma. Entonces, si nosotros cosechamos la hoja, ese 50% no va a estar disponible el año que viene. Nosotros dejamos que la hoja caiga y nosotros cosechamos solamente el tallo. Y otra consulta, ¿cómo están pensando hacer este trabajo de exportación de rastrojos de trigo o de maíz para producir bioenergía? Eso fue parte de la tesis mía doctoral. Yo en esto estuve trabajando, pero el foco de la tesis mía doctoral fue básicamente en eso. Acá en Argentina, ¿cómo estamos pensando o en Estados Unidos? Acá estamos, sí, acá escribí hace poco un proyecto que lo estamos tratando con gente de INTA, de la Universidad de Buenos Aires, y con gente de APRESID. Estamos teniendo en cuenta 5 regiones diferentes en Argentina, 5 puntos de la región agrícola, ganadera, núcleo nuestra. Creo que es Rafaela, Pergamino, Villegas, Marcos Juárez y alguna otra. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de saber qué cantidad podemos remover antes que se empiece a generar algún efecto detrimental. No, lo que nosotros estamos pensando son experimentos a 4 o 5 años con remoción de tasas variables. Tenemos que generar ese dato. Hace poco estuve hablando con una persona y me decía, no, pero podemos utilizar datos de 10 años que utilizamos en este experimento. Hay un concepto básico en ciencia que casi nunca es quebrado, que es que la extrapolación de datos casi nunca funciona, o funciona bajo supuestos muy específicos. Nosotros tenemos que generar este dato zonalmente, y si producimos este dato zonalmente, el domingo pasado esta nota que me hicieron en Clarín Rural, yo hago una breve descripción del potencial que tenemos, solamente removiendo 25% de rastrojo de maíz, solamente 25%, en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, podemos llegar a instalar hasta 17 plantas de bioetanol con una producción promedio de entre 100 a 120 millones de litros por año. Solamente esas 3 provincias y solamente 25%. La bibliografía lo que dice es que el rango de remoción puede ir entre 25 y 50. Si removemos más de eso, va a empezar a tener efecto detrimental. O sea que nosotros estamos yendo al punto más bajo. Aún así, estamos mostrando la factibilidad de 17 plantas de entre 100 y 120 millones. Pero tenemos que generar este dato, porque no es lo mismo tal vez remover rastrojo en Pergamino que remover en un vertisol de Entre Ríos. Tal vez a largo plazo en Entre Ríos no podrás remover más de 15%, pero podrás remover 40 Marcos Juárez. Tenemos que producir ese dato. A 5 años. Después de 5 años tenemos modelos que utilizamos, que yo también lo utilizo, tenemos modelos que podemos simular 10, 20, 50, pero ese dato lo tenemos que producir in situ.